Bueno, bien, continuamos acá en el aire de la carretera y en esta oportunidad, como siempre lo hacemos en política, una buena palabra. Vamos a hablar de política, nos vamos a sacar las ganas de hablar de política. Paolo Echepareborda va a estar con nosotros, también Andrea Mancardo. Hemos hablado, ya con ellos han estado al aire de la carretera, en lo previo a lo que fue las elecciones PASO, también en lo que fue en general a las ideas principales y los lineamientos de esta campaña, pero ahora vamos a tomarnos el tiempo para charlar un poquitito más de política. Siempre las entrevistas radiales suelen ser cortitas, ¿no? Y uno dice, bueno, se queda fuera parte del concepto de lo que yo quería explicar, se queda fuera parte de lo que nosotros esperábamos poder decir, o hay mucho más de lo que nosotros podemos plantear que se quiere tener en cuenta. Bueno, en esta oportunidad creo que en estos 45 minutos que vamos a tener por delante acá en Política Una Buena Palabra, Raúl, vamos a poder charlar y mucho con ellos, teniendo en cuenta que estamos a muy poquito tiempo de las elecciones y teniendo en cuenta también lo que ha sido concretamente en los últimos meses el panorama concreto, ¿no?, de nuestro país, que sin duda deja un escenario listo para que podamos charlar y mucho de lo que se espera y lo que planean para trabajar a futuro, Raúl. Así es, sí, futbolísticamente hablando, parar la pelota y mirar hacia dónde damos los pases y cómo sigue el partido. Bueno, primero un panorama general de cómo ven la campaña, cómo ven la situación en el país y en la provincia. Bueno, en principio un gusto estar acá en la radio con ustedes. Nosotros creo que el panorama que se ve en la elección esta que se va a desarrollar ahora creo que es compartida por la mayoría. Hay todavía un nivel de apatía importante, hay una tremenda falta de propuestas en general por parte de las fuerzas que se consideran digamos principales o quienes están hoy disputando un espacio en la Cámara de Diputados, que están por encima de nosotros. Digo, esto es real y nosotros sabemos que es de esta manera, y esto creo que de alguna manera diferencia la propuesta del Partido Socialista. Nosotros digamos, hemos acercado desde las PASO y también en estas elecciones generales un contenido programático importantísimo, y creo que somos la fuerza política que hoy entrega a la ciudadanía o muestra a la ciudadanía de Río Negro propuestas concretas para llevar adelante en la Cámara de Diputados si nos toca y tenemos la posibilidad de representarnos. Creo que eso es una línea importantísima que marca la diferencia entre lo que ha sido la discusión entre los partidos tradicionales de echarse la culpa de quién es el responsable de la crisis que tiene nuestro país, o el partido provincial en Río Negro, Juntos Somos Río Negro, que intenta desmarcarse de ese debate, digamos, nacional o de la grieta, con una propuesta que nos parece a nosotros chiquitita, pequeña, porque plantear que Río Negro se salva solamente pensando en Río Negro es una cuestión totalmente absurda. Para nosotros la política es nacional, y cualquier definición y cualquier debate que se da a nivel nacional marca de alguna manera las consecuencias favorables o negativas que va a tener una provincia y que va a tener un Estado provincial a la hora de llevar adelante la administración pública. Y creo que bueno, que en eso se han quedado hoy las tres fuerzas principales en la provincia de Río Negro. No hay propuesta, no sabemos qué van a hacer los candidatos y candidatas a diputados nacionales, ni del Frente de Todos, ni de Juntos Somos Río Negro, ni de Juntos por el Cambio, y nosotros sí. Nosotros, el Partido Socialista, tiene propuestas concretas para llevar adelante que forman parte del eje de discusiones que planteamos como organización. ¿Por qué aceptaron el desafío? Como digo, personalmente, ambos, ¿por qué aceptaron este desafío en un contexto eleccionario en el que sabemos que influye mucho, ¿no? La grieta hoy parece que le quita votos a todos y le suma votos solamente a dos. Entonces era realmente, ustedes saben, ¿no?, lo difícil que es en este panorama concreto. Si bien después hay un panorama distinto, que es la cantidad de gente que no fue a votar, aproximadamente entre el 75 y el 79% de los argentinos votaron en las PASO. Se cree que ese número va a subir. O sea, hubo mucha gente que no votó y que ahora sí utilizaría la posibilidad de votar. Hubo mucha gente que votó en blanco, que quizá ahora pueda cambiar ese voto. Les pregunto, ¿por qué ustedes aceptaron este desafío de presentarse en estas elecciones? Nosotros creemos que bueno, que era, digamos, importante digamos, y también estratégico presentarnos en estas elecciones del Partido Socialista. Como dice acá el compañero Paolo, es otra alternativa, es una propuesta distinta a las propuestas, entre comillas, que hacen por ahí otras fuerzas políticas. También es una fuerza política que se ubica por fuera de la grieta, y bueno, y nosotros lo vemos como estratégico y como partido socialista en estas elecciones, ¿no? Me parece como que es algo
sumamente interesante poder estar, ¿no?, compitiendo con las otras fuerzas políticas y hacernos visibles con nuestras ideas, nuestras propuestas, que es la que vamos a llevar a la Cámara de Diputados si es que salimos elegidos ahora el 20 de octubre. Es difícil hacer oír la voz, el ideario socialista en esta campaña, en este marco tan duro que tenemos a nivel nacional y regional. Yo creo que sí, que es difícil. O sea, hay una... Digo, esto no es una crítica, no tendría sentido ponernos en contra los medios de comunicación, estamos dentro de un medio de comunicación en este momento. Pero sí es real que corremos con una desventaja importantísima. Digo, lo común es que los medios de comunicación se comuniquen con los funcionarios, tanto sea del gobierno nacional y sus representantes en la provincia, de los que plantean o los que tienen representación legislativa para ver qué piensan de los proyectos del oficialismo. Los que tienen el poder. Los que tienen el poder. Entonces, además, o sea, desde el lado nuestro comprendemos que son los que generan noticias. Los que generan noticias. A ver, son los que generan noticias desde la parte institucional. Digo, nosotros como Partido Socialista tenemos laburamos en distintos sectores, desde la educación, desde la militancia, desde lo que es cada uno de los trabajos, en las organizaciones barriales. Tenemos compañeros que están insertos en los movimientos feministas. Digo, hay una militancia, pero que no es lo por ahí que se cree que la gente más le interesa conocer. Entonces, digo, ¿y por qué digo esto? Porque cuando nosotros estamos en el marco de una campaña, digo, el Partido Socialista, lo más probable es que en un medio de comunicación salga 1 o 2 veces el candidato del Partido Socialista. Sin embargo, los funcionarios nacionales y los funcionarios provinciales salen todos los días, con la excusa de que inauguraron un mástil, o que pintaron una plaza, o que abrieron una calle. Digo, salen y además hablan de sus candidatos. Salen por esto y además hablan de sus candidatos. Digo, entonces la posibilidad de la presencia en los medios de comunicación, digo, nosotros en ese sentido la tenemos limitada. Y no es una crítica, digo, forma parte de la realidad. Entonces, contra eso también tenemos que trabajar muchísimo. Muchas veces también nosotros entendemos que la diferencia económica que hay, ¿no?, entre las distintas fuerzas políticas, yo voy a poner un ejemplo y que puede parecer absurdo, pero digo, vos recién hablaste el ejemplo del fútbol, yo voy a poner uno del básquet. En la NBA, los equipos de la NBA que obtienen menor puntaje en un torneo son los que más recursos reciben de la NBA en el próximo torneo, porque se entiende que son los equipos que se van a quedar sin sponsors, que van a perder, digamos, la posibilidad de contar con los mismos recursos económicos para llevar adelante su tarea deportiva. Bueno, esto no pasa en la política es al revés. Los partidos que obtienen más votos en la elección anterior son los que más recursos reciben para la siguiente elección. O sea, que incrementan Entonces, la diferencia. Eso hace que económicamente se reproduzca un modelo que es el modelo capitalista, básicamente. Y bueno, el modelo capitalista hoy está totalmente trasladado a la política. Y bueno, contra eso también tenemos que combatir y contra eso también enfrentamos todos los días las elecciones. Pero bueno, nosotros somos militantes. Digo, recién preguntabas y respondía Andrea también por qué nosotros afrontamos este desafío. En principio porque somos militantes de una organización política y queremos visibilizar nuestra organización, queremos que crezca, y una elección es un momento importante. No tenemos ambiciones personales. En lo particular, digo, somos laburantes, los dos, los 4 compañeros y compañeras que integramos la lista, y lo hacemos por el Partido Socialista. No lo hacemos ni por Paolo, ni por Andrea, ni por Fernando, ni por Analía. Digo, somos militantes de una organización política y queremos que nuestra organización tenga representación. Espero que no se enojen como se me enojó una candidata cuando le hice esta pregunta, candidata acá en la provincia de Río Negro, relacionado con la militancia, ¿no? Y la pregunta tiene que ver con si la política se interpreta solamente desde la militancia, y si la militancia no quita un poco, sobre todo a la gente joven, independencia, es decir, yo no estoy de acuerdo con esto, pero tengo que decir A porque la militancia me obliga a decir A. No pasa esto en el partido. Nosotros tenemos fuertes debates internos. De hecho, tuvimos una elección en el partido el 18 de abril, donde 3 líneas o 3 corrientes distintas se expresaron y tuvieron la posibilidad de elegir una conducción que hoy es representativa de esas 3 fuerzas políticas, y permanentemente tenemos diferencias. No es lo mismo un socialista de Río Negro que un socialista de la capital federal o que un socialista de la provincia de Santa Fe. Tenemos nuestras diferencias, pero convivimos en una organización que es democrática, y hacia el interior de nuestra provincia pasa lo mismo. O sea, no es que todos pensamos iguales y no es que nosotros tenemos que salir con un discurso porque
un dirigente lo planteó que tiene que ser de determinada manera. Discutimos horizontalmente y en función de esa discusión horizontal, sí, obviamente formamos parte de un partido político y en función de una discusión que se da, vamos todos y encaramos todo hacia adelante esa propuesta o ese proyecto. El socialismo en distintos lugares del mundo, siempre con Raúl hablamos de algo que a mí me gusta mucho, que son los parlamentos europeos que tienen una gran cantidad de partidos, ¿no? Ecologistas, humanistas, socialistas, cada partido tiene incluso cristianos, ortodoxos, hasta los sectores religiosos tienen representación parlamentaria. Hay muchos partidos chiquitos en parlamentos extremadamente compuestos, no son dos partidos grandes que definen todo. Y a mí me parece muy rico, muy plural para una sociedad. En Argentina, bueno, la situación hoy no es esa, y además el socialismo, en algunas provincias le ha ido muy bien, pero en algunas otras ha perdido representación y ha perdido caudal de votos. ¿Hay una autocrítica que ustedes puedan hacer al respecto de por qué sucede esto? Sí, por supuesto. Tenemos nuestra autocrítica, pero volvemos a lo mismo. La tradición política latinoamericana, porque lo que pasa en Argentina no es solo de Argentina. Pasa en Brasil, pasa en Chile, pasa en Perú, en Colombia. Generalmente son dos partidos o tres como mucho que se disputan el poder. Porque son relativamente democracias jóvenes. No es lo mismo la democracia europea, que son, más allá de que ha estado la extrema derecha y más allá que han tenido dictadura en algunos países, pero estamos hablando de democracias que tienen alrededor de 300 años. La nuestra, si contamos a partir de que no tuvimos golpes de Estado, es del 83, es una democracia muy joven. Entonces obviamente hay un montón de laburo que todavía hay que hacer para que madure la democracia, para que la gente no tenga miedo de votar a la izquierda, porque todavía creemos que votar a la izquierda tenemos el cuco del comunismo, que vamos a expropiar toda la propiedad privada, que le vamos a sacar a la gente los celulares, la tele, el campo, que se compró las 2 hectáreas para producir. Eso todavía mucha gente está, y si vemos candidatos como Milei, que lo reprodujo en la campaña planteando que iba a matar a todos los socialistas y un poco más si era gobierno, porque eran los que le querían sacar a toda la gente. Una aberración ideológica y un absurdo y una mentira política, ¿no? Este discurso. Entonces, contra eso nosotros también laburamos, para que la gente sepa que el Partido Socialista es un partido democrático y de la democracia. Y es un partido que entiende que hay que transformar el sistema actual capitalista, de extrema desigualdad, pero no estamos planteando que vamos a pasar al comunismo si gana el Partido Socialista una elección. Entonces, contra ese discurso también tenemos que a veces trabajar con mucha gente para que no tenga miedo de cuando ve un puño y una rosa, votar. Desde Río Negro, ¿qué proyectos priorizarían? Nosotros, como te lo decía hace un rato, no somos un partido provincial. Creemos que acá hay cuestiones que hay que resolver a nivel federal y tenemos proyectos concretos para eso. El cupo joven es uno de esos proyectos. Nosotros entendemos hoy que una manera de renovar la política es generar que alrededor de un 20% de los candidatos y candidatas que ocupen las bancas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Nación, sean menores de 30 años, que hoy forman el 35% del electorado. Hoy los jóvenes entre 16 y 30 años son el 35% de los que van a ir a votar o los que están en condiciones de votar el 14 de noviembre, y en el mismo porcentaje eran los que estaban en condiciones de votar el 12 de septiembre. Uh-huh. Creemos que, y esto lo hemos trabajado también con las compañeras, que el 3% del presupuesto nacional, del presupuesto general del Estado Nacional, tiene que ir a políticas para erradicar las cuestiones de violencia de género y contra la mujer. No sirve de nada crear un Ministerio de la Mujer, que si todos los años vamos a estar discutiendo si le damos 100 millones o le damos 200 millones, depende de la voluntad y de cuánto de derecha o de izquierda sean los parlamentarios que definen el presupuesto, si le damos más plata o no para estas políticas. Nosotros creemos que eso hay que cerrarlo con un número fijo, que el presupuesto de la Nación, el 3% vaya para eso. Creemos en cuanto al conflicto mapuche, por ejemplo, que es algo que hoy está sonando y se está escuchando por todos lados. Nosotros creemos que el Estado Nacional lo primero que debería hacer, y para eso tenemos un proyecto de ley también, para presentar, si nos toca representar a los rionegrinos y a las rionegrinas, creemos que tiene que reconocer el genocidio que hubo sobre los pueblos originarios. En la historia de Argentina el Estado Nación se constituyó gracias a la exterminación de los pueblos originarios, donde no los mataron, los esclavizaron, pero fue gracias a la exterminación de una cultura. El Estado Nacional no lo reconoció hasta todavía. Creemos que a partir de eso podemos empezar cualquier diálogo. Podemos hablar de un montón de cosas, primero si reconocemos eso como Estado Nación.
Bueno, obviamente después, en cuanto a algo que forma parte transversal de nuestra propuesta política, creemos que tiene que crearse un foro ambiental para que todas las cuestiones relacionadas al medio ambiente y a los conflictos que hay entre producción y cuidado del ambiente se diriman en este fuero, en la Cámara, en la Justicia Federal. Si no, es imposible cuidar el planeta Tierra, si todo se va a resolver pensando en la cuestión económica solamente. Y cuando hablamos de cuestión económica sabemos a qué nos referimos. No es cuestión económica para favorecer a la gente. Estamos hablando de que se resuelve económicamente para favorecer a los mismos de siempre, a los vivos que se llevan toda la plata y que probablemente se puedan comprar alguna isla solitaria en algún lugar del planeta que no está contaminada. El resto de la gente que se muera donde le dejaron la tierra arrasada. Bueno, digo, estas son las cuestiones que estamos pensando desde el socialismo. Recién habría que instrumentar un fuerte cambio en la educación para llegar a todo eso. Me parece que habría que empezar por ahí, ¿o no? No, por supuesto. Y creo que la educación es central. La educación es central. Hoy nosotros creemos que han habido un montón de políticas educativas violas, pero otras en las que no estamos de acuerdo. ¿Y no se está igualando para abajo en la educación? Sí. Cada vez menos comparto. esfuerzo, se aprueba todo. Sí. O sea, por ahí es medio suena reaccionario, tiene pero que ver con un complejo, con un escenario bastante complejo en cuanto al tema educativo. Yo de profesión soy trabajadora social y bueno, y ando mucho en los barrios y sí lo que veo por ahí jóvenes que por no tener acceso a la conectividad han quedado excluidos, ¿no? Por ahí familias numerosas donde no tienen un nivel de ingreso que les pueda garantizar que sus hijos puedan tener un móvil para poder conectarse, puedan tener internet gratis, porque en verdad priorizan el Morphy muchas veces y no tener tantos aparatos y que eso garantiza el acceso a la educación. Me parece que el tema del internet o de los móviles debería ser, más que nada el tema de internet, debería ser un derecho, teniéndolo en cuenta en el contexto de pandemia que estuvimos atravesando, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tiene que ser un derecho de los niños, niñes, de los jóvenes, para que todos podamos acceder al derecho a la educación y que nadie quede excluido por... Recién, bueno, tanto Pablo y bueno, Raúl también, y un poco Andrea hablaban de los jóvenes, ¿no? De los niños. Si bien en este momento no tengo el dato específico, sí entiendo que hay un porcentaje muy importante, por lo menos en las grandes ciudades, de gente joven que apoya ideas de derecha o de centro derecha y que respaldan candidatos como Milei, como Espert y candidatos de la derecha de Argentina. ¿No es contraproducente para el socialismo, para la izquierda, promover un voto más juvenil o la conformación de políticos más jóvenes cuando se ve que la juventud se está volcando o inclinando hacia la derecha? ¿O está esa tendencia en Argentina? ¿Ustedes sienten eso o creen que esto no? Nosotros creemos que es bastante volátil eso, ¿no? Primero que pasa. Pasa, pero primero que la capital federal siempre ha sido como un laboratorio de ideas raras, ¿no? O sea, la capital federal te puede votar a una persona de extrema izquierda en algún momento, como ha hecho muy buenas elecciones la izquierda en épocas históricas. Te puede votar a un Tenenbaum, te puede votar a una Ofelia Fernández, te puede votar a un Milei, te puede votar a Macri después. Digo, la capital federal tiene esas fluctuaciones ideológicas, ¿no? Tiene que ver quizás con la composición social que tiene. Pero nosotros creemos que, en principio, generar el voto joven... Primero, no pensemos que todos los jóvenes que votan a Milei tienen una inclinación hacia la política, hacia la participación política. Para mí el voto Milei es el ejemplo más claro del voto... rompamos todo. Rompamos todo, del descompromiso absoluto. Claro. El joven que tiene un compromiso político, que milita, que tiene militancia, en general no piensa de esa manera. Nosotros lo vemos así, por lo menos. Pero aunque pensara de esa manera, nosotros no podemos poner una política censurativa, porque en ese, digamos, entiendo tu pregunta, pero en el mismo concepto, entonces como socialista, yo no permitiría que vote Capital Federal. Sacaría una ley para que no voten los de Capital Federal, porque no nos votarían nunca nosotros. Claro, sí. Hasta que aprendan a votar. Sí. Y así nos empezamos a censurar en sí mismo y terminamos con... Claro. No, pero es cierto que, digamos, hoy hay... Bueno, yo tengo un pibe de 17 años con el cual hablé y de alguna manera charlamos muchas cosas de la campaña, ¿no? Digo que es mi asesor, de alguna manera el asesor nuestro en la campaña nos tira ideas, nos comenta, bueno, lo que hablan con sus amigos.
Y en general los pibes, es algo muy lamentable, pero en general muchos no conocen, no saben ni siquiera lo que es Milei ni lo que representan, creen realmente que es un libertario. La mayoría de los pibes creen realmente que es un libertario, creen que realmente representa las ideas de la libertad. ¿Y qué pibe no se siente identificado con alguien que representa las ideas de la libertad? O dice representarlas. O dice representarlas. Mejor dicho, claro, eso, dice representarlas. Y eso es lo que han vendido los medios de Buenos Aires sobre este candidato, ¿no? O sea, sobre este candidato, lo que conoce la gente en el interior del país es que es una persona que plantea la libertad. Cuando todos tenemos 17 años, 16, 18, queremos eso, queremos libertad. Claro. Bueno, cuando realmente lo conocen y saben que en realidad es un tipo que quiere prender fuego a aquello, quiere matar a aquello porque son negros, quiere matar al otro, meter preso porque es judío, o está en contra de los homosexuales, o cuando empiezan a ver eso, cambian un poco la idea, ¿eh? Y cuando uno les explica ¿Es el eso, sector más antagónico de lo que propone el socialismo en Argentina hoy, ese espacio? Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Nosotros podemos tener diferencias ideológicas con muchos sectores, pero con quienes más tenemos diferencias ideológicas son con los antipolíticas. Y creo que Milei es una antipolítica. Ajá. ¿No tienen miedo que surja precisamente por esto, sea de izquierda o de derecha, un salvador de la patria tipo Chávez o tipo Bolsonaro en Argentina? No, si apareciera un tipo Chávez yo estaría feliz. Ahora un tipo Bolsonaro me agarraría la cabeza y me dolería un poco más. ¿No sería mejor un proceso como el de Uruguay, con un Pepe Mujica que es racional, pero son distintas... que sumó todo, que lograron un acuerdo político, social, cultural, y hoy por hoy alguien que, bueno, emprendió la lucha armada hace 2 periodos excelentes y viene de 2 anteriores de la izquierda excelente y ahora pasa a la derecha y siguen viviendo? O sea, y no se rompe el país, claro. Por ahí, por miedo, el pánico que tengo es que no a través ya de las Fuerzas Armadas, sino a través del voto, que es más triste, aparezcan salvadores de la patria que terminan en los desastres en que terminan, y desde mi punto de vista incluido Venezuela, ¿no? Sí, a ver, hay situaciones igual, digo, ustedes hacen un programa político, saben que la política no es igual en todos los lugares. No, totalmente. Digo, yo cuando digo que obviamente ojalá apareciera un Chávez, digo, ojalá apareciera un Chávez si Argentina fuera Venezuela en la época que le tocó gobernar a Chávez. Estamos hablando de Chávez, no de Maduro, ¿eh? Como sobre Maduro tenemos otro análisis totalmente distinto. Yo te iba a preguntar las consecuencias. Estamos hablando distinto, pero son países donde que pudieron salir de una crisis y que pudieron salir de un gobierno absolutamente conservador como el que tenía Venezuela antes, rozando con lo dictatorial, si se quiere, y pasaron a otro gobierno también con cierto carácter, si se quiere, autoritario, verticalista, pero tiene que ver con la estructura y tiene que ver con la idiosincrasia y la cultura del pueblo venezolano. Digo, también Argentina pasó por procesos muy distintos a los que pasó Uruguay, a los que pasó Chile. No es todo lo mismo, más allá que en algunas cosas se pueden parecer. Obviamente que uno valora lo que es la democracia uruguaya, los procesos que se dieron. También la democracia uruguaya aceptó la constitución del Frente Amplio con un sector que venía de la Revolución Armada, como eran los Tupac. Tenés otro ejemplo muy cercano que está mucho mejor que nosotros y mucho mejor que Venezuela, Bolivia. ¿Sí? No pongamos Chile, que es el neoliberal, pero Bolivia. ¿Por qué no podemos elegir ese camino y no esperar un salvador de la patria? Y promoverlo desde la política. Es que también me parece que para volver a charlar directamente de ellos y no desviarnos tanto, me parece que la figura del populismo trasciende la extrema izquierda o la extrema derecha, porque un líder populista es Bolsonaro. Sí. También la fácil es decir que es Chávez, pero en realidad también, digamos, en realidad creo que es parte del fanatismo y de lo pasional, ¿no? Antropológicamente que somos los latinoamericanos, que eso también tiene ese tipo de lugar y que nos genera ese tipo de pero generalmente ponemos ejemplos, y en esto, perdón que soy como muy fanático con este tema, pero en Europa, democracias que valoramos muchísimo también han tenido líderes populistas. Merkel hace 15 años que gobierna Alemania. Digo, también hay procesos larguísimos. O sea, uno acá ve un presidente que está 15 años y un poco más lo trata de dictador. Porque la realidad, uno ve que alguien se perpetúa en un gobierno y dice, este es un líder populista. Bueno, Merkel también para mí es populista. Y no la vemos como una populista. Pero supo dejar el poder. Supo dejarlo. Acá los líderes populistas nunca lo dejaron. Sí.
¿Quién? Chávez muerto. No, bueno. A lo de Pujol. Bueno, Perón muerto. Perón murió en el poder. Por ahí a otros países. Claro, no, lo que digo yo. Estamos esperando lo de Formosa. Claro, no, bueno, yo lo que quiero decir, a ver, para volver a traer esto otra vez hacia acá, son discusiones que se dan en el marco de la política y que son discusiones que yo creo que, por lo menos en nuestro país, merecen una situación y unas opiniones distintas como las que están vertiendo en este caso los invitados que tenemos con nosotros. Para los que recién se enganchan, obviamente, estamos charlando con los candidatos del Partido Socialista, estamos charlando con Paolo Echepareborda, y Andrea Mancardo, ambos, hablando un poquitito de todo. Y ellos, ¿por qué derivamos a esta charla? Derivamos porque estábamos hablando de su punto de vista con una política que ellos no consideran que se deba hacer desde el rionegrismo, no de rionegrino, sino que se debe hacer a nivel país, ¿no? Entienden que la política y los proyectos y los temas que deben tratar una persona que ingresa al Congreso tienen que ser temas que rocen a toda la República Argentina y no solamente los intereses particulares de una provincia. ¿Esto es así? Tal cual. O sea, lo que nosotros decimos claramente es que un diputado provincial, ¿qué puede hacer por su provincia? Y puede plantear, no sé, votar la zona franca para Sierra Grande. Puede votar que los productores de fruta del Alto Valle tengan una exhibición impositiva ante una crisis hoy, pero eso lo vamos a proponer cualquiera, desde un partido provincial o de un partido nacional como es el socialismo, eso está claro, no hay cuestiones. Lo que nosotros decimos es que no es posible pensar en la forma de construcción que tiene nuestro país. Nosotros no somos un país formado por estados provinciales o estados federales independientes como puede ser Estados Unidos, que se constituyó de una manera distinta. Nosotros somos un país que, por más que digamos que es federal, es un país que está donde el poder está centralizado. Entonces hay que dar toda una discusión, digo, en ese sentido, si el gobierno provincial o Juntos Somos Rioneros quiere debatir una constitución del Estado distinta, de otra manera, bueno, es otro el debate que hay que dar. Claro, no lo dice. No lo dice eso. Claro. Entonces, digo, en este marco y con estas reglas de juego, los diputados nacionales tienen responsabilidad no solo sobre su provincia, sobre las definiciones que se toman a nivel nacional, principalmente. Cuando hay que decidir si se vota o no la deuda externa, cuando hay que decidir si, por ejemplo, hacemos una reforma impositiva para favorecer a los que menos tienen, cuando decidimos si el impuesto a la riqueza va a ser solo un maquillaje o realmente vamos a poder discutir y dar la discusión de fondo de que cómo se reparte la riqueza en nuestro país. Digo, todas esas son discusiones nacionales y sin esas discusiones no se salva nadie, no se salva ninguna provincia. Hoy por hoy, si tuvieran que votar el control de precios, ¿cómo votarían ustedes? A favor, pero con más dureza todavía. Porque digo, lo que nosotros vemos también, y esto, la oposición se hace un puchero, no sé cómo decir, un banquete. Porque el gobierno nacional puchero no come. Vota, no comen eso. Se hacen un banquete, digo, cuando el Estado sale a plantear el control de precios, pero realmente hasta ahora no se ha visto que a nadie le clausuren o le cierren una empresa porque no respeta los controles de precios. El control de precios ya hemos tenido, digamos, en nuestro país. Precios cuidados, de alguna manera, era una política de control de precios donde se intentaba que determinados productos... Y sin embargo, todo el mundo sabe que ibas al supermercado y te encontrabas con que el kilo de azúcar barato te duraba de las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Digo, un control de precios real es exigir, por ejemplo, que si esa marca que tenía que estar en precio cuidado no la encontrás, la otra marca te la venda al mismo precio, a ese precio que tenía que tener. Digo, precio cuidado es que la gente, todo momento que vaya al supermercado, es encontrarse el precio barato, claro. No durante un par de horas. Ahora, ¿sos consciente que Europa lo consiguió eso con educación? Hoy por hoy, en Europa, cuando algo está por encima de lo que debe comprar, el europeo, por más que tenga la plata, no lo compra. Eso es educación. Seguro. Bueno, pero eso ya trasciende lo que ellos puedan hacer en su campaña, ¿no? Es un problema nuestro, digo, somos incapaces de hacer un boicot de una empresa multinacional, claro, que nos estafa, somos incapaces como sociedad de hacerlo. Si lo hacemos, a ver, porque esto también yo lo entiendo, en Europa es piola hacerlo, acá sos subversivo y terrorista, porque eso también pasa en nuestro país. Nosotros vemos, y digo, esto es la clase política, uno lo ve, ¿no? Que mira cosas de Europa que las critica acá. Pero también trasciende lo político, digo, no sé, aumenta el tomate y vaciamos las góndolas de tomate.
Sí. Aumenta el combustible y saqueamos las estaciones de servicio y nos llenamos todo el tanque, aunque no lo tengamos, aunque tengamos medio tanque, lo llenamos por las dudas. Entonces digo, esa cultura me parece que trasciende lo político. Es un, no sé, somos amarretes, no sé cómo llamarlo. Bueno, en algún punto creo que nos perjudicamos nosotros mismos con este tipo de cuestiones. Pero volviendo a Sálvese quien pueda. Creo sí, que esa es la cultura del sálvese quien sálvese pueda. quien pueda. Sí, Bueno, vivimos en una sociedad muy individualista, donde por ahí los proyectos colectivos, donde nos podemos ver beneficiados todas las ciudadanas y ciudadanos, como que han quedado de lado, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver, bueno, por esta sociedad neoliberal en la que vivimos, este contexto neoliberal, este contexto capitalista, sumado también por el bombardeo que recibimos todo el tiempo por los distintos medios de comunicación. Pero yo creo que más que nada tiene que ver con esta sociedad individualista y de consumo, que deja de lado lo colectivo, lo comunitario, la solidaridad. hace poco se planteó la posibilidad de que los candidatos, ¿no?, a cargos legislativos, a diputados, a senadores, den una especie de carta de presentación en la que muestren sus lineamientos ideológicos y cómo votarían en determinados casos. Esto viene a partir de lo que fue una de las votaciones quizá más importantes de los últimos 10 o 15 años de Argentina, que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Ahí vi una de las votaciones que más se siguió, sin lugar a dudas, de la historia reciente de nuestro país en el Congreso, en donde algunos diputados o legisladores que tenían representación de partidos que mostraban ser progresistas, o humanistas, de repente votaron por convicciones íntimas. Dijeron, no, yo como voy a la iglesia creo que voy a votar de esta forma, o todo lo contrario, voto de esta. Y entonces de repente dice, yo voto un sector político que supuestamente representa progresismo, representa humanismo, pero el tipo votó por sus convicciones íntimas. ¿Qué se hace? ¿Qué proponen ustedes como candidatos? ¿Qué, ¿Debería ser más cristalino la forma en la que se van a encarar y a votar determinadas leyes a la hora de votar? Porque digo, si no, se termina engañando al electorado, me parece. Hoy, digamos, la representación política, o sea, cuando vos aceptás ser candidato por una fuerza política, aceptás un programa. O sea, vos estás obligado a construir un programa. Lo que pasa es que la mayoría de los partidos presentan cualquier cosa, o sea, no les importa, ni lo leen los candidatos qué es lo que están firmando. Nosotros sí. Nosotros construimos colectivamente nuestra plataforma, que está incompleta, que faltan un montón de temas, pero las 6 páginas que tiene nuestra plataforma, que firmamos con Andrea, que firmó Fernando y que firmó Analía, la leímos, digamos, y todos estuvimos de acuerdo con eso y la trabajamos y qué sé yo. Si yo, digamos, como diputado, Andrea como diputado, votamos algo en contra de lo que firmamos, que estábamos de acuerdo, porque antes lo discutimos, si no habíamos estado de acuerdo, hemos dicho, mira, esto discutámoslo, saquémoslo, no estamos de acuerdo con esto, que bueno, entonces construíamos una plataforma coincidente con los candidatos y el partido además. Bueno, entonces nosotros creemos que un diputado que vota algo en contra de esos lineamientos generales en los cuales dijo que estaba de acuerdo y por los cuales la gente lo votó, tiene que renunciar. El partido le tiene que pedir la renuncia. Y no tiene que ver con una cuestión de encuadramiento a ciegas sobre... No, tiene que ver con los lineamientos. Si vos no le vas a pedir a un menemista que te vote en contra de una privatización. El menemista te iba a votar todo a favor de la privatización. Sí, pero se supone que cuando vos lo votaste sabías que podía pasar eso. En este caso creo que se ocultaron intenciones, sí, ¿no? La historia cuenta, está documentado, que cuando Alfonsín quiso no privatizar, sino incorporar parte de capital privado a Aerolíneas Argentinas, Eduardo Menem dijo, lo menos que dijo, que era un vendepatria, que estaba vendiendo el país. Y después el menemismo privatizó todo. Sí, seguro. Por eso, bueno, pero esas son las contradicciones, digamos, de la política, y es lo que nosotros pretendemos que la gente analice a la hora de votar. O sea, te puede pasar, al partido le pasó. Claro. El diputado por Santa Fe, Contigiani, a eso venía votó la pregunta, en contra de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo. No fue más diputado del Partido Socialista. Se quedó con su banca, porque sacarlo de la banca es imposible. Pero nosotros lo expulsamos del partido. Claro, ese es mi punto, ese es el ejemplo exacto, a ese punto quería llegar. Y puede pasar, ¿no? Digo, en cierto punto que uno diga, bueno, me siento defraudado, yo voté la lista violeta porque los violetas hacen esto, y el diputado al momento de votar votó por
convicciones personales. Y vos fíjate que... ¿Qué tema, no? Porque encima es real lo que también dicen ellos. No se puede sacar a ese diputado. La banca es de él. Será una banca unipersonal, cambiará el partido. Lo votaron a él, sí. Un extrapartidario, o se sumará a otro espacio. En realidad eso también está en duda, si la banca es de lo del partido está en duda, pero bueno, hacer un juicio le lleva 10 años, para eso terminó su mandato, de perder plata, recursos, tiempo. O sea, tendría que estar más, eso tendría que estar más aceitado, digamos, para que se pueda resolver de otra manera más sencilla. Y también, digamos, en este punto creo que también los partidos tradicionales, tanto el peronismo como el Frente de Todos, como Juntos por el Cambio, se permitió en este punto generar esta como libertad de conciencia. Sí. Ahora no se lo permite en otros puntos, A la hora de votar, no sé, cuestiones económicas, cuestiones de presupuesto, todo, ahí se encuadran todo. Entonces es como que también hay temas que parecieran ser como más importantes y otros que son menos importantes. Y entonces ahí se muestra un poco la careta que tiene cada uno, ¿no? O sea, cuando vos hacés política con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, vos tenés que tener a todos tus soldados encuadrados, si no, no hagas política con eso. Paolo y Andrea, estamos llegando al final, pero les quiero pedir a los dos que le hablen a los que están escuchando del otro lado. Hablaban recién de la importancia de los jóvenes, pero estimo que la campaña de ustedes no está dirigida solamente a los jóvenes. Entonces, bueno, háblenle a los rionegrinos que van a votar en estas elecciones que se vienen ahora en noviembre y que tienen la oportunidad de elegir por la boleta de ustedes. ¿Qué les dicen a esos rionegrinos? A la hora de, bueno, entran al cuarto oscuro, tienen que elegir una boleta. ¿Te arrancas vos? Los escucho. Dale, arranca, bueno, Pablo, pues digo yo. A ver, en principio, decir, como lo decíamos hace un rato, que el socialismo es una expresión, un partido político de la democracia. Nosotros creemos profundamente en la democracia, creemos profundamente en que las cuestiones se definen colectivamente. No creemos en el verticalismo ni en los dogmatismos. Nuestro partido está en permanente revisión de toda su cuestión programática, más allá de los ejes generales que tenemos, que tienen que ver con el ecosocialismo y el feminismo. Esos son los ejes transversales de nuestra ideología y de lo que está puesto en la Carta Orgánica. Pero después, bueno, el resto de los temas son discutibles. A diferencia de otros partidos de izquierda, tenemos esa apertura de decir que no creemos que somos los únicos que tenemos la verdad, por eso hemos sido un partido aliancista en muchas oportunidades, donde hemos intentado contribuir o construir espacios colectivos para mejorar la propuesta hacia los rionegrinos, en las cuales la verdad hemos fracasado entre cada una de esas oportunidades, en la evaluación que hacemos. No nos fue bien en ninguna de las oportunidades en que armamos alianzas con las grandes estructuras partidarias, y hoy estamos pensando en la construcción, en principio, de un partido político que queremos que se desarrolle en toda la provincia, más allá de la opción puntual que tengamos en el 2021 de llegar o no a la Cámara de Diputados. Para nosotros esta elección es importantísima. Queremos que cada elector sepa que votando al Partido Socialista está colaborando a construir una alternativa para el 2023. Más allá que vea y, bueno, estos muchachos, estas muchachas no van a llegar a ser diputados, pero sepan que cada voto va a valer y va a servir para que nosotros nos constituyamos en alternativa para el 2023. Entonces hoy tenemos casi 10.000 votos. Si logramos tener 15.000, 20.000 votos a partir de esta elección, probablemente no nos alcance para ser diputados o diputadas nacionales, pero sí nos va a permitir posicionarnos de otra manera como alternativa para el 2023. Uh-huh. Y no una alternativa para que Paolo o Andrea se salven la vida, sean diputados, se olviden y se vayan a su casa a cobrar un sueldo, sino para construir una alternativa transformadora que sea en beneficio de los ciudadanos de Río Negro y de la Argentina. Andrea, ¿qué le dicen a los rionegrinos? Bueno, a todos los que no fueron a votar ahora en octubre, bueno, invitarlos a que voten con fuerza, que no voten siempre a los mismos, que hay otras alternativas. Bueno, yo me considero del Partido Socialista que somos la alternativa, que tenemos otras propuestas. Bueno, como veníamos diciendo hasta ahora, estamos por fuera de la grieta, apostamos a los proyectos colectivos, es un partido democrático, o sea que sus bases tienen que ver con la horizontalidad y escuchando, digamos, las voces de las ciudadanas y ciudadanos en cuanto al tema de las políticas públicas, las instituciones y todo lo que tenga que ver con el acompañamiento, ¿no?, de los derechos humanos de las personas. Así que bueno, eso, invitarlos a que voten ahora el 14 de noviembre y bueno,
al Partido Socialista es la alternativa. Antes de despedirnos siempre le hacemos la pregunta con el nombre del programa, ¿no? Política, una buena palabra, y la pregunta para siempre, para cada uno de los invitados, es si la política ustedes consideran que es una buena palabra, la palabra política. Por supuesto. Que la política es la herramienta de transformación de la sociedad. Se puede transformar para bien o para mal, depende a quién votes. Pero es la herramienta por excelencia de transformación y de generar cosas. La política atraviesa todos los ámbitos de la vida. No hay ninguna persona, ningún ciudadano desde que nace hasta que se muere que pueda decir que la política no lo afecta. No le creemos al que dice que es apolítico, entonces. No le creemos al que dice que es apolítico. No. Intentamos explicarle al que te dice que él después de las elecciones tiene que seguir trabajando igual. Lo que le explicamos es que depende a quién vote, va a poder seguir trabajando después del 14 de noviembre, porque probablemente todas las alternativas no lo consideren como parte necesaria de esta humanidad. Entonces por eso es importante y darse cuenta que la política es trascendente en la vida de la humanidad, más allá de las ideologías, más allá de los intereses particulares. Hay que participar, no solamente votar, hay que participar y hay que sumarse. Si vos querés, no te gusta A, tenés B, si no te gusta B, tenés C, si no te gusta C, tenés D, y si no te gusta ninguna de esas letras, construí una, armate una, pero hay que participar en política. Muchísimas gracias a los dos por estar en la carretera, por haber venido. Gracias a ustedes.